Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Priyanka Rodríguez, Osvaldo Montalvo y una servidora, Raquel Valerio. Nuestra querida compañera Camelia Michel no estará con nosotros hoy porque está fuera del país. Le toca vacaciones a ella también. En la segunda parte contaremos con nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Y bien, amigos televidentes, vamos de inmediato a mencionar los temas que tenemos en el tapete, y ellos son que la Junta Central Electoral investiga la denuncia realizada por el doctor Castillo Pantaleón sobre la utilización de los datos de fallecidos para documentar haitianos. Tenemos en segundo orden que esta semana se inició el año escolar y 2.8 millones de estudiantes entran a las aulas. Vamos a ver si son dominicanos todos, de eso hablaremos un poquito más tarde. En tercer orden tenemos que un grupo de terroristas ataca a las famosas Ramblas de Barcelona. Un nuevo informe condena a la República Dominicana en los Estados Unidos, y la verdad que no salimos de una. En quinto lugar tenemos que los haitianos ya se han convertido en un problema para Chile. Tenemos en último lugar que la policía de prisiones, y no realmente policía, unos jóvenes que vimos en las redes desfilando en San Cristóbal en una marcha a ritmo de himno haitiano. Veremos el desenlace dentro de un momentito. Y Camelia no está con nosotros, la costumbre, Priyanka y Osvaldo, caramba. Tras una denuncia del ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, en el sentido de que se estaba utilizando datos de personas, de fallecidos, de dominicanos, para documentar haitianos. Realmente hubo un caso de una persona, una señora, que denunció que a ella recibió una notificación de una estafa de un hijo de ella que ya estaba fallecido, y esto en vista de que es que los haitianos están tomando esos nombres de personas ya fallecidas como de ellos. Y los niños nacidos en hospitales, hijos de extranjeros no residentes, realmente deben ser inscritos en el libro de extranjería. En ese caso, los hospitales les dan una hoja rosada para que sean inscritos en el libro de extranjería, que es lo que está establecido en nuestra Constitución, y deben realmente cumplirlas. Castillo Pantaleón, como ya les dije, denunció la existencia de una mafia que fabrica entidades falsas en los hospitales. ¿Ustedes qué piensan de esta denuncia, Priyanka? Mira, a buena hora hace Pantaleón esta denuncia, apenas unos días luego de que el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, Montalvo, realizaran un acuerdo con UNICEF. Y qué bueno que en este momento le están prestando atención, porque es una denuncia que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Incluso nosotros hemos mencionado aquí casos de suplantación de identidad, de personas inclusive que hacen la denuncia a través de nosotros. Pero, ¿cuál es el desenlace de esto? Porque no es la primera vez que pasa. Además, la policía ha desmantelado muchísimas bandas que se supone que falsifican documentos, que roban la identidad a otras personas, pero lo peor del caso es que los dueños de esta banda nunca salen a la luz, los nombres de estas personas, los implicados tampoco salen a la luz y se queda en el aire. Entonces no sabemos si lo someten, no sabemos si continúan cometiendo sus actos ilegales. Ahora vamos a ver cuál es el desenlace a través de la Junta Central Electoral. ¿Y de dónde salen esos documentos? Porque son documentos que parecen originales. Claro, es que tienen que haber personas. Alguien de ahí, pero ¿por qué probablemente dentro de las mismas instituciones que cooperan con esta mafia. Bueno, pues nosotros deberíamos colaborar, deberían darnos también la oportunidad de nosotros ir a la Junta Central Electoral, así como le dieron la oportunidad a Participación Ciudadana en una época que lo que hizo fue un daño terrible, que hizo a nuestros registros electorales. Participación Ciudadana, que ustedes saben que es una entidad que es pro-haitiana, pro-fusionista. A mí me gustaría aportar la siguiente perspectiva y quizá en la línea de lo que ha escrito Manuel Núñez en sus libros, ¿no? Ustedes todos sabemos que empieza con el ocaso de la nación, luego va la dictadura del débil, y ahora que el
va a poner en... ya pasó, en si el jueves va a pasado. poner en Sí. circulación su último libro, que es la autodestrucción. Tenemos que ver un poquito de cuál es el propósito final. Porque decimos, bueno, quieren la nacionalidad dominicana. Los haitianos quieren la nacionalidad dominicana. ¿Para qué la quieren? Entonces vamos a preguntarles a un ciudadano dominicano, ¿qué te aporta a ti en términos de derechos? ¿Qué te aporta a ti en términos de bienestar material tu propia nacionalidad? Entonces nosotros agarramos cualquier dominicano de la calle, en un parque de cualquier ciudad de Tamayo. Vamos a Tamayo y le preguntamos a un dominicano, ¿qué te aporta a ti? Él te dice, pues no mucho, no mucho. O sea, el niño a la escuela, quizá un hospital ahí. Cuando uno se pone a investigar, uno dice, ¿para qué quieren la nacionalidad? El fin último es el gasto público, los recursos públicos. O sea, ese es el destino final. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos desde un ilegal hasta una persona que presenta reclamos sobre el gasto público, nosotros nos damos cuenta que hay muchos métodos que van a utilizar para obtener esa nacionalidad. Entonces, ¿qué los recursos? Bueno, falsificación. El otro día por ahí establecieron un centro de falsificación de carnet de regularización. Ahora son los muertos. Y se van a seguir inventando cosas en los cuales siempre vamos a encontrar también personas que como no tienen conciencia de nada, se presta a eso. Pero ¿qué pasa? En países más organizados que nosotros, hay mecanismos que aún usted presente papeles, esos papeles se confirman, pero encima de eso se aplica lo que establece la ley. Entonces, no solamente está el muro en la frontera, sino el muro de si usted puede o no puede trabajar en esta empresa. Entonces, nosotros no solamente hemos fallado con lo del muro, nosotros hemos fallado con los otros muros. ¿Sí? Y al final, y con esto concluyo al final, por encima de todos los registros y cómo se haga, en un cierto plazo, en un cierto tiempo, va a haber alguien de los grupos liberales, prohaitianos y demás, que va a plantear la urgencia de una amnistía general. Eso escríbanlo, claro, porque eso viene. Y lo que va a decir, señores, olvídense de registro, olvídense de carnet, olvídense. Es una cuestión de nacionalidad para todos los que están adentro. Eso no tarda mucho en que se presente. De acuerdo, gracias Montalvo. Y hablando de los fallecidos, de los muertos, ¿verdad? Y de la suplantación de identidades, yo quiero hablar de los vivos, de esos dominicanos vivos que no tienen derecho ni siquiera a un hospital. Justamente anoche tuve que llevar a una persona que fue trasladada desde Puerto Plata, hija de crianza de mis vecinos, de Blanca y Maximino. Fui con ellos para no desampararlos, no dejarlos solos. Fui al hospital que está en Herrera, al Marcelino Vélez, porque ellos me llamaron y me dijeron que la ambulancia estaba parada, ya tenía como una hora, porque no había cama para recibirla. Cuando yo llego, que veo este panorama, lamentablemente tuve que regarme y expresar a todos los que estaban ahí para que se dieran cuenta que era una dominicana y que si hubiera sido una haitiana hace tiempo que hubiera estado en emergencia, ni siquiera era en una habitación, era en una emergencia. Esa ambulancia de Puerto Plata, ya eran las 8 de la noche, tenía que regresar a Puerto Plata con dos personas, una joven que tenían hijos, 2 niños. Lo último que hicimos fue que yo exigí que la entraran, aunque sea en la misma camilla, en la camilla de la ambulancia. Y ahí dentro estaba hablando que qué tengo que hacer para conseguir una cama para ella. Bueno, pasó casi una hora o media hora para que despacharan a alguien de lo de emergencia, un haitiano, una haitiana que estaba ahí al lado, y la colocaron ahí. Finalmente, haciendo contacto con Fran Soto, le agradezco también que finalmente lo localizamos y que trató de ayudarnos, pues él llamó al director de Darío Contreras y allá nos estaban entonces esperando, supuestamente con una habitación. Yo no quise mandarla sola y yo fui con ellos también. Muy bien, la recibieron allá y no era en una habitación sino en intensivo, porque sí lo ameritaba el caso. Una persona operada, 2 operaciones en la cabeza, que tuvo un accidente, una joven, y además le había dado también un derrame cerebral. Estaba en un estado crítico. Incluso el hueso que le sacaron de la cabeza se quedó en Puerto Plata porque no se lo pueden colocar todavía. El caso es que yo, haciendo la fila para buscar el papel, ¿verdad?
me di cuenta que habían personas en la fila, dominicanas, jóvenes, con niños, que no tenían seguros. No tenían seguros. Entonces yo veía, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo, una gran labor. Yo quiero hacer una gran labor y hacer un llamado a todos los dominicanos, a esas personas que trabajan en la Junta de Vecinos, que saben muy bien, que tienen directamente contacto con las personas, ¿verdad? Con las familias que viven en sus residenciales, que por favor hagan un trabajo con los dominicanos. Yo quisiera que ningún dominicano se quedara sin tener un seguro, que es lo mínimo que pudiera corresponderle, un seguro médico. O sea, los dominicanos no tienen derecho a la vida, no tenemos derecho a la vida y eso no es justo. Y cada vez, o sea, me doy cuenta, o sea, viendo las pruebas en nuestra propia tierra, y eso no debemos, eso tiene que parar. No solamente con la estafa de la documentación de los que ya fallecieron, sino con lo que se está cometiendo con los que están vivos, que son los que debemos ahora mantenerlos y siendo dominicanos. Y bien, amigos televidentes, vamos a continuar con nuestro programa, el segundo tema. Esta semana inició ya el año escolar y se incorporan 2.8 millones de estudiantes. El acto de apertura se inicia en el Politécnico de Monteplata. Con las escuelas hemos tenido escándalos, maestros que no daban clases y que no cumplen con el currículum del programa escolar. Se ha ampliado una cobertura en la educación primaria, pero en la educación que va de 0 a 6 años, la cobertura del Estado en la educación pública es muy deficiente. La educación del preescolar es costosa y prácticamente solo es privada. Luego queda por ver la calidad de enseñanza. Hemos tenido en la prueba PISA, en la prueba que ya vimos anteriormente, los peores resultados del continente en la lengua española, matemáticas, ciencias. Resultado muy por debajo de los países que gastan la mitad del presupuesto que utilizamos nosotros, gastan la mitad y adquieren el mayor porcentaje en estas evaluaciones. Realmente el resultado muy por debajo de esos países que invierten en el Estado Dominicano en este renglón. Se sabe además que la enseñanza de la historia no obedece a la creación de ciudadanos que defiendan a su país. Priyanka, ¿cómo tú visualizas el futuro de la educación y por qué tanta gente, incluso sin posibilidades económicas, no quiere inscribir a sus hijos en escuelas públicas, incluyendo a los propios funcionarios del Ministerio de Educación? Osvaldo, ¿qué piensas tú de esa actividad, de esa actitud realmente del gobierno que promueve la educación con un mayor logro y ninguno de esos funcionarios inscriben a sus niños en esas escuelas públicas? ¿Qué contradicción? Mira, es que la educación pública en República Dominicana es pésima. Todo aquel que pueda pagar un colegio, por costoso o por económico que sea, va a inscribir a sus hijos en un centro privado. Porque aparte de que la educación es pésima, también se arriesga a un sinnúmero de situaciones que suceden en las escuelas públicas. Y mira, hace ya unos días inició el nuevo año escolar, pero en muchas escuelas este año escolar no pudo iniciar porque muchos docentes no fueron a impartir sus clases. También es bueno recordar que ha habido un escándalo debido a la congelación de nómina de miles de docentes, muchos de ellos 3.900 aproximados, según mencionó el ministro de Educación en algunas declaraciones en la semana, estaban en nómina sin que fueran a dar clases. Entonces, muchos de estos docentes se han quejado porque algunos dicen que tienen 30 años ya en el sistema educativo, 20 años que imparten sus clases, sin embargo aquellos que no van todavía siguen cobrando. Entonces, mi pregunta va más allá. Si estamos sacando del sistema educativo esos docentes que ocupan una nominilla costosísima, que le cuesta demasiado al pueblo dominicano, porque supuestamente no laboran, entonces la investigación no se debería ir más allá para verificar quiénes fueron los que ingresaron a estos supuestos docentes al sistema educativo, porque están cometiendo un acto delictivo, aparte de que le están cargando un gasto al Estado terrible. Pero no obstante, ojalá que ahora que saquen de nómina a estos docentes que no imparten clase, puedan ingresar a los docentes y directores, que muchos de ellos tienen 5 y 6 años, que ganaron concurso y todavía no han ingresado al centro escolar de donde ganaron. Y sin embargo, tienes profesores y directores interinos
que no hacen absolutamente nada, que no están nombrados, pero sin embargo están cobrando. Y mira, antes de irnos a la pausa, yo quiero recordarle al pueblo dominicano, a la mayoría de las personas que muchas veces, las personas que están a tu alrededor, que hablan contigo, que te dicen que el dinero no les alcanza para nada, que muchas veces no tienen para la comida, que no tienen para los gastos básicos, pues yo le voy a decir por dónde se está yendo ese dinero de su bolsillo, que usted trabaja muy duramente, que yo trabajo muy duramente, yo le voy a decir a dónde se está yendo. Se está yendo, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, que en 2017 tenía 3.075 empleados y hoy tiene 9.102 empleados. En obras públicas, que en 2012 tenía 5.862 y hoy tiene 19.559. En la Procuraduría General de la República, que en 2012 tenía 5.878 empleados, hoy tiene 22.349. En agricultura, por ejemplo, que en 2012 tenía 8.602 empleados, hoy en día tiene 22.405 empleados. Interior y Policía, que en 2012 tenía 2.223 empleados, hoy tiene 11.037 empleados. Entonces, tú te preguntas, ¿qué está pasando? O sea, se desbordó la nómina pública, pero se desbordó con el bolsillo de los ciudadanos dominicanos que sí trabajan bien duro y que pagan impuestos. Y no en Señores, y no en ahí 100%. está su dinero, pagando nominillas de personas que no hacen absolutamente nada. Y hasta en un 500%, pero Es nosotros así. vamos a continuar. Cortesía de Diario Libre estas informaciones. Perfecto. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con nuestros temas en el tapete. Ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Evidentes, ya estamos de vuelta con ustedes y tenemos aquí mejor que un economista, Osvaldo Montalvo, con nosotros para que nos hable un poco acerca de nuestro tema anterior en relación a lo que estamos hablando de los estudiantes y el aumento de la nómina y todo eso. Mira, un fenómeno interesante. Hay un concepto que se llama el juego suma cero. Eso es que nosotros somos 3 y tenemos 100 pesos. Nosotros lo podemos dividir de muchas maneras. Una de las maneras es que yo me quede con los 100 y ustedes se queden con 0. Otra es 33.33 cada uno y lo podemos así. Ahora, lo que nosotros tenemos es que tomar conciencia que si solamente tenemos 100 pesos, lo que te suba a ti nos tiene que disminuir a nosotros dos, porque nada más hay 100 pesos. Entonces lo mismo pasa en cualquier economía. O sea, no, hay un presupuesto nacional. Lo pueden distribuir de distintas maneras, todo el mundo jala para su lado. Cada ministro dice que los problemas que él atiende son los más perentorios, los más importantes, los más trascendentes, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas son 100 pesos. Si a esos 100 pesos nosotros le añadimos el problema de la inmigración ilegal, hay que resolver el problema con 100 pesos. Porque además todo el mundo dice, no, pero es fácil. Pero qué tonto ese señor. En vez de 100 pesos lo que tenemos que hacer es buscar 100 más.
vamos a coger prestado. Y empezamos a coger dinero prestado. Pero resulta que llega un momento en que ese dinero que se coge prestado, por si ustedes no lo sabían, hay que devolverlo en algún momento. Y genera intereses Y también. genera interés. Entonces, se va cogiendo ese dinero, se va pagando, pero llega un momento en que ya la generación de intereses es tan importante que no se puede seguir cogiendo intereses porque el mecanismo se ahoga. ¿Sí? Ya nosotros no andamos lejos de ahí, por no decir que estamos ahí o que nos pasamos un poquitico. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro genio que dice, no, pero lo que tenemos que hacer es cobrar más impuestos. Es ahí la solución. Si cobramos más impuestos, y ahí viene toda una cuestión de la gente que no paga impuestos y hay que caerle atrás, porque... Pero resulta que todo el que tiene un negocito, acuérdense que el sector privado no son únicamente las grandes empresas, los monopolios. O sea, la doña que tiene una fritura en una esquina es sector privado. Y la que tiene una papelería es sector privado. Y el que tiene un colmado es también sector privado. Entonces esa persona necesita una cierta rentabilidad de su trabajo, de su actividad, porque si no tiene esa rentabilidad le significa el ingreso personal de esa persona. El que tiene una fritura se gana todos los días 500 pesos. Y con esos 500 pesos hace lo que hace todo el mundo. Manda el hijo a la escuela, compra la comida, bla, bla, bla. Entonces, si nosotros, de esos 500 que gana, le quitamos 100 en impuestos, esa persona va a tener que dejar de gastar porque va a tener que pagar impuestos. Impuestos que se van a filtrar, se van a ir por la coladera porque no lo va a recibir en servicios sociales, sino que o se van a ir a la corrupción o si no se va a ir a la cuestión del sostenimiento de los ilegales. Con un gobierno que moralmente está secuestrado, porque si ustedes no se han dado cuenta, no ha dicho absolutamente nada respecto del problema migratorio. Algunas declaraciones dispersas, sale el titular de la nueva junta, que esto no puede ser un paridero de haitianas. Muy bien, es cierto, no puede ser un paridero de haitianas, pero ¿dónde está la política migratoria dominicana? O sea, yo quisiera un presidente de la República estableciendo cuáles son los criterios para la migración a este país. ¿Cuántas personas es que van a entrar? ¿Cuántas personas es que se pueden quedar haciendo qué? ¿De qué se van a mantener esas personas que están aquí? ¿Cuáles son los criterios estrictos para que esas personas puedan residir en este país? Nada de eso se dice y eso es fácil de explicar. No se dice porque hay un secuestro de la autoridad moral y nacional del gobierno dominicano. ¿De dónde viene ese secuestro? Bueno, ese secuestro viene de la relajación en el comportamiento de los funcionarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un funcionario le tienen un expediente por abajo, simplemente como en el póker le enseñan la carta y le dicen, mira lo que yo tengo tuyo. Y entonces ese funcionario lo coge suave. O ceder a los chantajes. Lo coges, exactamente. Ceder a los chantajes. Eso es. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta cómo es que se bate el cobre en este país. Porque no es preguntar que cuáles son los mecanismos, sino es que aplique la ley, que respete la Constitución. ¿En qué país del mundo una embarazada después de 7 meses la dejan montar en un avión? Cuando aquí dejan pasar las parturientas, la traen desde el día antes, exponiéndola a un gran peligro. ¿Y dónde están los derechos humanos entonces que deberían ir hacia allá? Vamos a continuar nosotros con el siguiente tema, y es en relación al atentado, a lo que ocurrió en Barcelona, realmente la segunda ciudad de España. Ha pasado de algún modo por las famosas, lo que pasó por las famosas Ramblas. En esas Ramblas, un grupo de yihadistas musulmán atacó a la población que se desplaza y afectó a personas de 36 nacionalidades. Dejó un centenar de heridos, 15 muertos. El terrorista logró escapar y había sido instruido por un fanático religioso. El mismo día atacaron una estación turística de la localidad de Cambrils, en Barcelona. España está viviendo el terror y las consecuencias de permitir la instalación de poblaciones culturalmente muy diferentes que no se integran al país y que vienen con el objetivo de conquista. Osvaldo, ¿cuál es tu balance en estas circunstancias y qué debemos aprender los dominicanos en estos acontecimientos? Vale mencionar a los dominicanos que no conocen qué son las Ramblas, que son las Ramblas más emblemáticas de Barcelona, que son una especie de paseos, como por ejemplo, es como el peatonal, lo que tenemos aquí en el Conde, pero algo más grande y mucho más
extenso de unos 2 kilómetros o quizás hasta más, en donde en ambos lados están las calles. Entonces, es para que ustedes tengan una visión más o menos, es una parte turística de Barcelona. Y traemos este tema a colación porque justamente es, como mencionamos aquí, es justamente por permitir personas de otras nacionalidades y sin control, y personas que no se ajustan a la cultura, que traen la cultura suya y quieren imponerla, y es lo que nosotros también estamos buscando aquí, que haya control en nuestro país. ¿Qué le puedes decirnos tú, Osvaldo, en relación a esto? Mira, el paralelismo yo creo que es claro. Lo que están buscando los yihadistas es claramente sembrar el terror. Sembrar el terror mediante el uso de la violencia indiscriminada, de la violencia a personas que no están involucradas en ninguna actividad particular, como lo que sucedió en las Ramblas. Entonces, nosotros vamos a imponer nuestros criterios, ya que no podemos por las buenas, lo vamos a imponer por las malas. Nosotros tenemos una serie de ideas respecto de distintas cosas, ideas religiosas, ideas sobre cómo debe ser el comportamiento de hombres y mujeres, ideas de cómo se debe conducir una economía, y si ustedes no están de acuerdo con esos criterios que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos el expediente de la violencia, y es lo que han hecho. Entonces, es una implantación, ¿sí?, de lo que son criterios, principios, creencias ajenas a una sociedad, y lo que están tratando es de imponerla a las malas por vía de la violencia. Lo interesante del caso, y eso lo he leído en varios comentaristas españoles, es que los yihadistas utilizan los recursos y las instituciones que existen en las sociedades occidentales, entre ellas la libertad de culto, la libertad de creencia, para imponer exactamente lo contrario, para imponer que no haya libertad de culto, para que haya un pensamiento único, para imponer una forma de dictadura ideológica. Entonces, el paralelismo también me interesa destacar un segundo punto. También se convocó a una concentración de musulmanes en contra del terrorismo para tratar de sembrar la idea de que ser musulmán no es equivalente a ser terrorista, lo cual es cierto. Sin embargo, a la manifestación en Barcelona apenas fueron 700 personas, leí en la prensa de esta mañana. Y eso lo traigo a colación porque muchos nos preguntamos cómo es posible que amplios segmentos de la población dominicana no se haya pronunciado de forma militante en contra de la penetración haitiana, en contra de la invasión haitiana. ¿Qué es lo que les pasa? Entonces hay algo, hay un fenómeno interesante, complejo, pero lo primero es que nosotros, toda sociedad vive en una red de complicidades. Mira los datos que presentaba Priyanka, y nadie quiere problemas. Todos los dominicanos quieren que se arregle el país, pero que lo arregle Camaño. ¿Sí? O sea, la idea es que yo soy lo suficientemente listo como para dejar que sea otro el que haga el esfuerzo. Yo me voy a robar el trabajo del otro. Yo voy a aprovechar lo que el otro siembre porque yo soy más listo. Sin embargo, no nos damos cuenta que en un momento determinado no podemos vivir de robarnos unos a los otros. Si yo te robo a ti, tú me robas a mí, y al final hacemos una red de, ¿tú me entiendes? De ladrones. ¿Cómo se llama? Exactamente. Sí. Al final estamos en el mismo punto. Si la población, y eso tengo que decir lo que lo dijo Vinicito Castillo, si la población dominicana no asume la defensa de la sociedad que tenemos, por precaria que sea, con todos los defectos que tiene, el hecho de que tenga defectos no significa que vamos a dejar que se caiga totalmente. Si nosotros no salimos a defender el nivel de bienestar precario que tenemos, los espacios de libertad reducidos que tenemos, el gobierno democrático con todos sus defectos, y lo podemos hacer, pero todavía elegido mediante... Si nosotros no salimos a defender eso y lo dejamos perder en aras de una falsa hermandad y de una falsa tolerancia y una fraternidad, entonces después más adelante nos vamos a dar cuenta que pensamos en un momento que éramos muy hábiles, muy tigres, y al final resultamos ser los peores estúpidos de la bolita del mundo. Por esa razón, amigos televidentes, es que hay que tener ojo abierto con esto. Hay muchas iglesias que están formando supuestamente los haitianos
pero ellos están aliados también a algunos musulmanes, vienen a introducirse aquí como buenos corderitos, pero realmente vienen a entrenarse es para luego atacar. Como la nueva mezquita que se abrió en Los Llanos. Exactamente, son mezquitas que están haciendo para querer darnos la puñalada trapera. Así que mucho ojo con eso. Amigos televidentes, nos quedan 2 temas, pero nos vamos a un pequeño corte y vamos a tratarlo muy brevemente en un pequeño espacio que el doctor Manuel Núñez nos va a ceder en el turno de él. Así que, amigos televidentes, volvemos con ustedes en unos instantes. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Ya con ustedes en la segunda parte de este programa Encuentro con la Soberanía, y tenemos con nosotros a nuestro invitado Manuel Núñez, pero antes de entrar con él vamos a tratar nuestro último tema. Priyanka, la situación de los haitianos en Chile, que ha generado varias noticias en las redes sociales para enterarnos de muchas cosas que no es a través de la prensa, sino a través de las redes, es que uno puede enterarse. ¿Qué ha pasado? Bueno, en Chile hay una inmigración de unas 800 personas procedentes de Haití. A los haitianos no se le exigía visado, a los dominicanos sí. Y ahora los haitianos han abusado de los derechos humanos, de la compasión cristiana, y en menos de 3 años pasaron de unos cuantos miles de personas a 60.000 personas en todo Chile. La inmigración dominicana en Chile es de 12.000 dominicanos. Vean cómo supera la haitiana a los dominicanos. Chile ya ha comenzado a exigir visado a los haitianos, a tomar medidas, y se están produciendo roces muy importantes porque personas que no son residentes han comenzado a exigir derechos que, según los chilenos, no les corresponden. En la 20ª cumbre del CARICOM se le cerraron las puertas de los países del Caribe a Haití porque no puede ser que se mantenga una emigración sin medida, y tras la crisis de México el CARICOM dijo basta ya, los haitianos no han parado de llegar y los chilenos llegaron a su límite, ya un límite. Los haitianos se han vuelto un problema para los chilenos. El 95% de los haitianos se hacen pasar por africanos para evitar la deportación a su país de origen. Bueno, pero ya que las cosas se están poniendo al desnudo, en Chile ingresan ya como turistas y exigen la nacionalidad, y los chilenos están padeciendo del victimismo haitiano, pero cuando lo van a deportar, como están saliendo de aquí, a República Dominicana, sí, en vez de mandarlos a Haití, lo están mandando a al República basurero. Dominicana, a Brasil, a Perú también, porque eso es una denuncia que hace también la doctora Marcela Castro en su artículo, que yo me voy a referir a ese tema mencionando 2 párrafos de su artículo excelente. Se encuentra en el quintopoder.cl, fue escrito el 3 de agosto por la doctora Marcela Castro, chilena, doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y voy a mencionar parte de lo que ella escribió, que da respuesta total a lo que usted mencionó. Ahorrémonos las expresiones de compasión y de falso humanitarismo y las acusaciones de xenofobia, racismo, etcétera. Porque si solo hubiera sido Guyana, tal vez podría hablarse de racismo, o si hubiera sido Belice.
Guyana y Costa Rica, pero no es así. En la 25ª Cumbre CARICOM, celebrada en 2014 en San Vicente y Granadinas, el tema de la migración ilegal haitiana fue el centro de debate y se le exigió a Haití que tomara cartas en el asunto. ¿Lo hizo? Curiosamente, lo que hizo fue comenzar a enviar haitianos a Chile. Por eso, en 2017, las puertas del Caribe se cerraron a Haití. Para que se entienda que este asunto no es ni remotamente xenofobia y que deberíamos preguntarnos quiénes son los que están haciendo negocio con los haitianos en Chile. El huracán Matthew provocó daños en Haití en 2016. Déjame ver, otra vez Haití con daños. República Dominicana entregó ayuda. También sufrieron daños, pero igual ayudaron. ¿Qué le dijo la élite haitiana? Las autoridades deben tomar como pinzas la ayuda dominicana para evitar que aumente la dependencia de nuestro país en el plano alimentario. Tacharon la ayuda de acción de ocupación e intervencionismo, ¿se acuerdan? Algunos hablaron de invasión. Objetivo, crear escasez artificial para aumentar los precios de los productos dominicanos que llegan a su territorio. ¿Quiénes se benefician? Los muy ricos ciudadanos haitianos que explotan a su gente porque ¿cómo no hacerlo si tienen millones de haitianos que remiten dólares a sus familias desde muchos países del mundo? Y los haitianos son cómplices de su propia élite. Viajan sin papeles porque la élite se lo niega. Pero al llegar a otros países lo exigen e incluso usan y abusan de derechos con el fin de obtener legalizaciones y regularizaciones que no le corresponden, presionando con su presencia masiva. ¡Voilà! Chile está viviendo un poquito lo que estamos viviendo nosotros en República Dominicana, de como ya menciona, desde hace ya décadas. Así es, Priyanka, y no puedo dejar de mencionar un video que anda por las redes de unas personas marchando en San Cristóbal, en una fortaleza, en donde muchos dominicanos, muchos nacionalistas y dominicanos que no son nacionalistas, dentro y fuera del país, dieron la voz de alarma. Hubo alguien que lo grabó y lo pasó por las redes. Nosotros, o sea, una comisión de la Mesa Nacionalista, de Coordinación Nacionalista, nos apersonamos, fuimos este lunes pasado a ese lugar en San Cristóbal y nos recibió el director de esa penitenciaría, que es el señor Ismael Paniagua, también el coordinador, estuvo también el encargado de comunicaciones. Nos atendieron muy bien, nos dieron un tour, vimos marchar a unas personas ahí que pensábamos que eran militares, pero son las personas que están ahí, los presos que están ahí, que están recluidos, pero lo están entrenando y lo están preparando. Nosotros le hicimos unos cuantos cuestionamientos en relación a cuáles son los requerimientos para estar ahí, y ellos dijeron que los requisitos, uno de ellos es primero que sea dominicano, el otro que sea bachiller. Ahora bien, nosotros cuestionamos de cómo podríamos darnos cuenta si realmente esa nacionalidad o esos documentos no fueron obtenidos fraudulentamente. Eso no lo pudimos hacer ese mismo día, pero le planteamos esa posibilidad, entre otros asuntos más, que más adelante les informaremos o se le informará al coordinador, Robert Cabral, el coordinador de la mesa. Tenemos también otra visita para asistir al lugar y ver otras cosas más que ellos quedaron en mostrarnos. De inmediato, amigos televidentes, vamos a entrar, y gracias a Manuel por cedernos tiempo de su espacio. Bienvenido siempre a tu programa, que es tuyo y de todos ustedes. Hoy tenemos vamos a hablar de la presentación del libro, del más reciente libro de Manuel, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, el cual fue presentado este jueves pasado en la Biblioteca Nacional Dominicana. Fue un encuentro muy exitoso con grandes personalidades. Ahí estuvimos, de la maestra de ceremonia fue nuestra querida Priyanka Rodríguez, y ya mencioné en el programa pasado, estuvo Osvaldo Montalvo también presentando, o sea, hablando ya del libro en sí, dentro de los panelistas. Y quiero, Manuel, que tú realmente seas tú, con tus propias palabras, que nos diga cómo fue realmente esa presentación del jueves pasado. Yo creo que básicamente es una reunión de personas que tienen una visión de lo que es la República Dominicana, porque el tema del libro ha interesado a mucha gente. Es decir,
el destino y el porvenir del país, que está cada vez más en entredicho con estas migraciones, es un tema que interesa a los dominicanos que están en el país y a los que están fuera del país, porque mucha gente me ha llamado de fuera del país justamente para saber del libro, para ver cómo lo podían adquirir, e igualmente para enterarse del contenido, ¿verdad? Esencialmente es un libro que se compone de 3 partes, una cronología de 22 meses cruciales para el país, una interpretación de lo que ocurrió en esos 22 meses y un glosario en el que se explica fundamentalmente todo lo que es el contexto ideológico en el cual acontecen las cosas. Y sobre esa base, pues, las personas pueden darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo en nuestro aquí y ahora. Yo lo definía de manera muy literaria con 2 versos de Federico García Lorca. Un verso se refiere a la identidad, pero yo ya no soy yo. ¿Y por qué yo ya no soy yo? Porque el yo, es decir, el etos dominicano está siendo resquebrajado por una invasión demográfica haitiana que tiene otros objetivos y que tiene otra visión del mundo. Y el otro verso es, ni mi casa es ya mi casa. ¿Por qué mi casa ya no es mi casa? Porque la soberanía dominicana se está obligando a ser compartida por otra población. O sea, se ha hecho operar mediante todas estas leyes la soberanía de 2 pueblos en el territorio de la República Dominicana. Del pueblo dominicano, que es el pueblo al que históricamente pertenece, y del pueblo haitiano, que se está introduciendo masivamente a través de la ruptura de la frontera jurídica. Manuel, una pregunta. ¿Tú estás preparado, ya te has preparado para el próximo libro que se va a titular Cartas desde la muerte? Bueno, no, el próximo libro, yo creo que el objetivo de un autor, en el caso mío, un autor que se precie de ser nacionalista, el objetivo es acompañar a su pueblo en todas sus vicisitudes. O sea, no olvidarse de la población a la que representa. Y yo creo que escribiendo este libro, me di cuenta, visualicé ya el próximo libro, que tomé inclusive notas, ¿no?, para el libro que viene, porque los temas están encadenados, suponiendo que, como es muy probable que ocurra, que el poder mediático, el poder político, las élites intelectuales sigan abandonando al pueblo dominicano, de que el pueblo dominicano siga igualmente en indefensión. Yo comencé a escribir unas notas para visualizar los vislumbres de lo que sería esa situación ya proyectada en un tiempo posterior. Y el título que encontré, el concepto que encontré para enfrentar esa nueva realidad es las fronteras interiores. ¿Por qué las fronteras interiores? Porque la frontera haitiana no va a estar ya en la frontera, sino que va a estar en la escuela, va a estar en el trabajo, va a estar en el hospital, va a estar en el registro civil, va a estar en la seguridad. O sea, tendremos que luchar casa por casa, hospital por hospital, escuela por escuela, para salvar a nuestra propia población. Por eso yo, durante la campaña electoral, que ya yo visualizaba un poco lo que sería el resultado de todo esto, había dicho, parafraseando un poco a Churchill en Dunkerque, defenderemos los empleos, defenderemos las escuelas, defenderemos los hospitales,
defenderemos el registro civil y nunca nos rendiremos. Patria solo hay una, porque evidentemente es ahí a donde se ha ido desplazando la frontera dominicana y el pueblo dominicano seguirá existiendo, aún abandonado de sus élites. Manuel, yo tendría otra pregunta. Yo he escuchado por ahí de que hay digamos, un ejercicio histórico que se hace de plantear qué tal si la República Dominicana, perdón, si Haití hubiese tenido frontera, no solamente con la República Dominicana, sino con 4 o 5 países de Latinoamérica, ¿qué hubiera pasado? Bueno, serían 4 o 5 países afectados que tendrían que defender igualmente su integridad, porque estamos hablando de que Haití quiere traspasarle su problema a otro país. Nosotros no estamos discutiendo el derecho de los haitianos a su supervivencia. Yo creo que eso quede claro, porque mucha gente acusa a uno de antihaitiano, de xenófobo. Y yo creo que los haitianos tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad, a la identidad. Pero ese derecho lo tienen en Haití, no fuera de Haití. O sea, y no arrebatándolos a otro pueblo, porque no pueden arrebatar un derecho a otro pueblo para obtener el suyo. Es decir, que evidentemente lo que estamos planteando es que cada nación debe salvaguardar su continuidad histórica. Manuel, qué ironía en la vida, porque justamente hablando del próximo libro, yo me fui hacia atrás, me fui hacia el primer libro que tú escribiste acerca de esto, que fue el ocaso de la Nación Dominicana, eso mismo, el ocaso de la Nación Dominicana. Volviendo al libro tuyo que fue presentado el jueves pasado en la Biblioteca Nacional, abriendo unas páginas, en la página 293, me encuentro con la foto de Wilnet Jan, la persona que se hizo pasar por dominicano, que nos acusaron, nos llevaron a la Corte de México, y que finalmente, habiéndose demostrado que fue un impostor, Identidad falsa, aún así nos condenaron. Y uno de los temas de hoy realmente es que el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su último informe mantiene que el país que nosotros traficamos, o sea, que la República Dominicana trafica con seres humanos. Y resulta que Estados Unidos ha eliminado a Haití de esa lista de irrespeto a los derechos humanos, un país que no le entrega documentos a su población. ¿Tú qué puedes decir en caso a esto? Que realmente yo quiero que ustedes sepan, amigos televidentes, que este libro, cada una, o sea, de sus partes, de que contiene, es de una experiencia real. Es algo vivido en cada semana, en todo ese tiempo de artículos que Manuel Núñez iba escribiendo, y que es una historia real, como esa que ustedes ven en las películas, que son real. Y la hemos vivido los dominicanos, y es lo que estamos viviendo. Bien. ¿Qué tú puedes decirnos acerca de él? Lo grave de todo esto es que Tillerson se hace eco de presiones de 16 senadores de los Estados Unidos que han pedido, a solicitud de Haití, que el Estados Unidos intervenga en los asuntos migratorios de la República Dominicana. Tillerson escribió un informe al presidente Trump, y evidentemente lo que se ve prácticamente es los remanentes del antiguo sistema anterior, porque son grupos que estaban organizados con el Partido Demócrata, que estaban organizados para, en caso de que hubiese ganado Hillary Clinton, dar la campanada a la República Dominicana. Y lo que vemos es justamente la contradicción en el propio poder estadounidense, porque el encargado de negocios de la embajada estadounidense, el que está aquí ahora, ha dicho todo lo contrario. Ha dicho que la República Dominicana, que los Estados Unidos van a poner primero el nacionalismo y luego la solidaridad. O sea, y que los Estados Unidos van a construir un muro con México para salvaguardar sus intereses y poder planificar su vida. Es decir, México ha construido un muro con Guatemala. Nadie le discute a México el derecho de construir muros, aunque México le discute a Estados Unidos el derecho de construir su muro, pero ellos construyen su muro en el sur
y nadie le discute a ellos ese derecho. Es decir, que el derecho se mide de manera diferente de acuerdo a cómo se ejerza. Cuando se ejerce a su favor, pues se mide de una forma; cuando lo ejercen en su contra, se mira de otra forma. Bueno, esperamos que ellos se pongan de acuerdo y que entiendan que realmente nosotros somos un país libre e independiente, y si bien es cierto que ellos están divididos también allá, como aquí hay divididos dominicanos, que hay unos que son fusionistas y la mayoría que somos pro República Dominicana. Ahora bien, en breve tiempo, queremos que tú nos expliques que esta semana estuviste en San José de los Llanos, allí donde operó el sacerdote Christopher Hadley Sartorius, aquel sacerdote que vino recomendado justamente por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, cuando realmente era obispo de San Pedro de Macorís y que trabajaba con pastorales haitianas. Tenemos poquito tiempo, quizás en un minuto tú podrías decirnos brevemente. Bueno, es muy breve realmente. Sí, pero podríamos continuar en el próximo programa. En los Llanos, sí. Yo estuve en los Llanos, y allí lo que más me sorprendió, en primer lugar, fue la presencia de una mezquita que está en la Yeguada, justamente frente al Batey. Una mezquita que está enteramente dirigida y financiada y, en cierto modo, regenteada por haitianos que están allí, y que puede ser la base de un nuevo fanatismo. O sea, que puede ser la base de personas que se dediquen al fanatismo religioso, porque como hay un financiamiento externo de la misma, existe toda una presencia fanática en una gran porción de poblaciones que, imbuidas de este ideal, luego se lanzan a la violencia en pos de la conquista. Yo creo que es importante, y me impactó mucho ver la obra hecha por el padre Hadley, porque es todo una especie de urbanización muy bonita, con casas muy victorianas, muy pintaditas, con una iglesia en el centro, que fue construida en terreno de la familia Vicini, que fue donado al padre Hadley para tratar de que él amainara su agresividad, y con fondos del Estado Dominicano, porque el 60% de los fondos fueron del Estado Dominicano, y otros fondos lo gestionó en ayuda internacional el padre Hadley, que fue un barrio exclusivamente hecho para haitianos. Los dominicanos protestaron, y el contraste está en las buenas casas que tienen los haitianos y las casas desvencijadas que tienen los dominicanos. No, y la discriminación por parte de tanto de ese extranjero como del... Algo muy parecido a lo que ocurrió en Puerto Plata, Exacto. donde ya se han fundado urbanizaciones también para haitianos, financiadas, que contrastan muy fuertemente con el modo de vida de los dominicanos, que no tienen esos derechos humanos tan a flor de piel para ser socorridos por la ayuda internacional. Sí, muchas gracias, Manuel Núñez, por tu intervención, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Quiero darle las gracias a Esmeldi Rosario, que me invitó el domingo pasado a su programa en New York, de 7 a 9 de la noche. En el programa es de salud y algo más. Agradecer a todos los dominicanos también que estuvieron en sintonía, que nos llamaron, y recordarles a ustedes que la persona que está en el hospital, que le mencioné al principio, Grisel, que se llama María del Pilar, hay una cuenta de una hermana de ella de crianza, que es Yasmín Esteves Tavera, del Banco Popular. El número de la cuenta es 7967-09988, para los que quieran colaborar y ayudar con esta causa. Repito, es del Banco Popular, número 796-709988, a nombre de Yasmín Esteves Taveras. Y bien, amigos televidentes, los esperamos a ustedes cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, encuentroconlasoberanía.tv@gmail.com. Muchas gracias y pasen todos feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.